Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Aquí os traigo ya un nuevo vídeo de la mítica serie del canal de Leveando Solo, que ya una vez que subí al máximo en acto 9 ya ahí no podía enseñaros más nada. Pero con la llegada de este nuevo acto y como me habéis dicho mucho que esta serie os gustaba porque os ha dado ideas o os ha dado a lo mejor algún mapa que no tenéis en mente y lo habéis probado y os ha convencido y demás, pues bueno, todo lo que os sirva y yo pueda subir y enseñaroslo, pues encantado. Así que nada, vengo a mostraros este vídeo de un mapa en el que me ha ido muy bien leveando. Por ejemplo, aquí iba subiendo de nivel yo solo, básicamente, sin mecazancos, que también ahora es algo muy cotizado y no todo el mundo tiene. Y además también aprovechar para hacer un poco la comparativa del antes y el después tras el cambio de lo de las copias de mapas, que para el que no lo sepa, hubo un cambio hace poco por el cual ahora si cambiabas de mapa te metían un debufo. Y además existen ahora lo que se llaman los canales de mapa, es un poco más rebuscado que todo eso, ¿sabes? Un poquito así largo de explicar, pero bueno, os dejo aquí el vídeo donde lo indicaba todo por si a alguien le interesa. Así que nada, os vengo aquí a explicar este mapa, a ver si os sirve, si os ayuda y si os renta también. Así que nada, vamos con el vídeo, chavales. El mapa en cuestión, chavales, sería la grieta dimensional 2. ¿Y por qué este mapa? Porque lo que interesa de aquí, sobre todo, y ahora veréis por qué digo el sobre todo, es el agitador dimensional, ¿vale? Ese es el mob, en principio, que yo querría matar y levear solamente con él. De hecho, antes, cuando no estaba todavía aplicado el cambio, pues así era, simplemente iba a la zona, a la parte baja, digamos, del mapa, y hacía ahí el lure rápido y directamente cambiaba de mapa y así todo el rato. Y más o menos podía haber como 3 personas, o bueno, 3 grupos, digamos, a la vez, ¿sabes? En este caso yo iba solo, pero puede haber grupos de 2 y demás, pues simplemente eso, con un par de o 3 de grupos, se iba bien. Ya más de eso, pues no te daba tiempo a que respawneasen y la verdad que no era rentable. ¿Y por qué rentan estos mobs? Bueno, primero, la facilidad, ¿vale? Aquí puedes hacer todas las horas que quieras porque no te vas a quemar, porque son mobs que pegan cuerpo a cuerpo y no pegan mucho. Entonces, lo bueno que tiene es que para lurearlos y demás es muy fácil y no necesitas una peda así que te obligue a juntar. Entonces, por ejemplo, en este caso puedo llevar al gato este que duplica los ítems y entonces viene muy bien, ¿sabes? No te obliga a llevar una nutria o del estilo que tenga la habilidad de juntar porque estos ya se juntan solos. Entonces, duplicando los ítems, la verdad que le sacan mucha rentabilidad. ¿Y qué ítem es el que interesa de estos mobs? Pues la esfera dimensional, porque se utiliza en las joyas, ¿vale? De este nuevo acto. Se necesitan 300 en total para tener todas las joyas. A partir de ahí ya puedes venderlas todas y yo iba sacando 40 o así la hora. Así que al final te marcabas un dinerito. Y nada, eso era antes. Ahora el problema que ha habido después de esto es que, claro, ahora ya no puedes cambiar de mapa. Entonces, a no ser que te quieras llevar el debuffo, entonces no le veas una mierda y tampoco sacas ítems. Entonces, ahora ya lo que estuve haciendo después de esto, que aún así seguía rentando, era directamente coger punto en el mapa y levear las 3 zonas directamente. Veis que empezaba directamente en los perros, ¿vale? Porque bueno, esos perros no dan así ítems que renten mucho, pero lo bueno es que son cuerpo a cuerpo también y dan bastante experiencia. Entonces, pues primero leveaba con esa parte, luego en la segunda parte que hay más agitadores dimensionales y la tercera también más de lo mismo. Entonces, básicamente hacía que bajase un poco la cantidad del drop, pero tampoco exagerada. Y porque bueno, si antes dije 40, quería decir 60 o así. Y ahora ya sí que obtengo 40 tras los cambios del mapa. De esferas dimensionales me refiero. Y claro, aparte de esto también la experiencia se nota bastante. Antes directamente no tenías que ir haciendo tantos lures, por así decirlo, porque al final en recorrerte todo el mapa tardas un rato. Sin embargo, antes simplemente lureabas esa zona y te cambiabas de mapa. Entonces era mucho más rápido. Entonces también acababas perdiendo un poco de experiencia. O sea, yo a lo mejor antes, sí que es cierto que también tenía menos nivel, pero a lo mejor subía un 11-12% yo solo, sin doble experiencia.
y después del cambio pues a lo mejor se quedaba en un 8% o así, ¿sabes? Que pierde casi un tercio, lo cual se nota bastante, pero bueno, como eran muy cómodos de lurear, pues tampoco pasaba nada, y la verdad que es el mapa donde más experiencia yo solo he obtenido. Además de esto, lo bueno es que yo iba, yo iba sin mecazancos, que para que veáis que es posible levear solo también sin mecazancos, ¿vale? Porque es un transporte que ahora se ha vuelto muy cotizado porque te ayuda a juntar un montón de mobs, porque los atraes directamente y no pierdes la atención de ellos, por así decirlo. Los provocas básicamente, y eso está muy bien, pero claro, a diferencia de ir andando tú solo con las mascotas, pues tienes un cupo de mobs que cubren, y todos los demás, pues lo que iba haciendo, que podéis hacer vosotros también, es irlos golpeando y los vais añadiendo al lure, y de vez en cuando metéis un área para refrescar ese provocamiento y que os sigan todavía los mobs. Entonces, nada, al final te lleva más tiempo. Si hubieses ido solamente con el vehículo este y con los aceleradores, pues ya vendrían ellos solos y no se perderían por el camino. Pero bueno, en mi caso y en el de mucha gente seguro que también, pues tocará hacerlo así manualmente, que bueno, pues lleva un poquito más de esfuerzo, pero en el momento en que le llevas un poco el truco ya es muy fácil y no se te van los mobs. Más o menos calcula el tiempo que necesitas para volver a lanzar un área para no perderlos, y poco más. Ya lo bueno de esto también es que yo lo que buscaba era mapas con atributos tinieblas, ¿vale? Y justamente este mob de agitador dimensional son todos de tinieblas. Entonces iba muy bien porque yo iba con la SP Luz, que era la SP más fuerte que tenía por el momento, y con ello iba perfectamente solo. Así que nada, aquí os dejo un poco cómo sería la estructura, ¿vale? Del leveo después de los cambios, porque delante de los cambios es muy sencillo, como os digo, simplemente lureaba la zona de abajo y ya está. Y aquí pues empezaba por la parte de los perros, ¿vale? Que era aproximadamente más o menos en la mitad del mapa inicial. Luego pasaba al segundo círculo, que también intentaba cogerlos todos e intentaba, digamos, matarlos en un sitio próximo a la unión con el tercer mapa para aprovechar ese tiempo, digamos, y iba lureando conforme a eso. Y ya en el último tramo pues simplemente los lureaba todos porque eran todos agitadores dimensionales y ya está. Así que a partir de ahí ya usaba puntos y ya está, y más o menos me daba para echarme bendiciones cada 4 lures, 5 con suerte, y si iba sin flor y a lo mejor no salían críticos o lo que fuera, pues a lo mejor cada 3, como muy 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 malo, pero rara vez. Así que nada, espero que os sirva este vídeo, que os planteéis si queréis probar este mapa, porque la verdad que es muy cómodo, y aquí pues, podéis echar ahora solo si tenéis una buena SP de luz, como era mi caso. Y nada, espero que os rente, que por lo menos ya saquéis estos ítems vosotros solos, porque sinceramente yo no pagaría por ítem que puedes sacar tú. Ya otra cosa serían pues a lo mejor que te pille que es el elemento contrario al elemento que más fuerte tienes tú, y entonces no te conviene levear ahí o lo que sea, pero si puedes levear tú ahí, ya que vas a tener que echar horas para subir de nivel, pues por lo menos mira, vas sacando tus materiales, y eso que te ahorra, y ya destinaría el dinero para cosas que no puedas conseguir, tipo cosas de normal o cosas así, ¿sabes? Así que nada, espero que os sirva, que como digo, yo aquí subí bastante, y ya os recomendaré también otro vídeo, porque otro mapa en otro vídeo, porque este mapa sobre todo, como son de nivel alto estos mobs, pues conviene que seas por lo menos 93 o así para no tener mucho perjuicio por la diferencia de nivel y llevarte así toda la experiencia. Pero bueno, ya os enseñaré otro en el que sí son un poquito de nivel más bajo, que es que lo descubrí más tarde, y va bastante bien también, incluso podría sacar hasta más oro, pero sí que es cierto que el que más experiencia me dio en todo el momento fue este. Así que eso, chavales, espero que os sirva, un saludito y nos vemos próximamente.